Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Aló? Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. ¿Está bien el volumen? ¿Se escucha? Sí. Sí, se lo escucha. Perfecto. Muy bien, ya es la hora de las clases. Las anteriores clases hemos estado viendo sobre longitudes de desarrollo para flexión, ¿no? Hemos hecho varios ejercicios y también ustedes han hecho una práctica. Bien, por el próximo capítulo que nos toca ahora es el diseño de columnas. Hay algunas cositas todavía que faltan para, como detalles de empalmes, anclajes, etcétera, que lo vamos a hacer después cuando terminemos este capítulo de columnas, que considero que es muy importante para este momento, ¿ya? Primero vamos a dibujar una columna acá. Así. Una columna hiperestática, desde luego, que normalmente esta columna, un poco da. Tampoco da. Un ratito, por favor, van a esperar. Vamos a configurar el lapicero. No se puede. No puedo escribir, la verdad. ¿Qué pasó? Qué lástima, no está dando mi lapicero. Ahora sí. Bien, entonces decíamos que si esta columna nosotros le cargamos con una carga axial de compresión PU, ¿sí?
Y también le podemos cargar algún momento flector MU igual acá, ¿sí? También podemos cargarle alguna carga de corte, una carga lateral, un esfuerzo de corte más o menos así. Entonces vean ustedes, esta columna, que le vamos a decir esta columna AB, está sometida a cargas de compresión axiales o también de tracción, pero en este caso vamos a especificar primeramente de compresión, momentos flectores en los nudos y también algunas fuerzas de corte BU. Y vamos a definir primero qué es una columna. ¿Qué entendemos por columna? ¿Qué entendemos por columna? Si nosotros quisiéramos definir con términos estructurales, tenemos que decir la columna es un elemento sometido a flexocompresión, generalmente, que puede ser vertical o inclinado, ¿no? No podemos decir que la columna es un elemento vertical, no. La columna es un elemento sometido normalmente a flexocompresión. Si fuera flexotracción, si esta carga fuera tracción al revés, ya no sería columna, sería un pendolón o un tensor, ¿ya? Repito, si esta carga que están viendo ustedes, que está comprimiendo, fuera al revés, si fuera tracción, ya no es columna. Entonces, la columna normalmente es un elemento que trabaja a compresión, fundamentalmente, ¿no? Y como tiene excentricidad, esta columna a compresión también se aparecen momentos flectores por la excentricidad, ¿no? Entonces, ven ustedes, una columna, si dibujamos acá, que puede tener cualquier forma, digamos así, ¿ya? Esta columna normalmente está pues trabajando a flexocompresión en un lado y flexotracción tal vez en el otro lado, ¿no? Una columna se caracteriza normalmente porque tiene mínimamente 4 varillas en cada esquina, si la columna es rectangular o cuadrada, ¿no es cierto? Y amarrados o sunchados por un elemento de suncho que puede ser el estribo, ¿sí? Originalmente este elemento es un elemento de suncho, pero como esto no está soldado, si estuviera soldado sería así un elemento cerrado, como un anillo. Pero como no está cerrado, entonces dice, se permiten hacer ganchos, ¿no? De esta forma para formar el suncho, ¿no? El amarrado, como se llama. Entonces esta es una columna, un elemento que puede ser vertical o inclinado, pero que fundamentalmente esté trabajando a compresión y o flexocompresión. Esa es una columna. Bien, les quiero adelantar que el diseño de columnas es lo más delicado que hay
en todas las estructuras de cualquier tipo de edificación o estructuras. Las columnas son elementos muy delicados, ¿no? Y merecen mucha atención en el diseño, porque pues una columna sometida a compresión pues entra en algunos campos un poco complicados de la flexión, ¿no? Ustedes conocen, por ejemplo, el fenómeno del pandeo. El pandeo es un fenómeno que proporcionan las columnas, ¿no? Cuando han pasado de su carga crítica de compresión, ¿no? Y lógicamente sufren pues un pandeo de esta forma, ¿sí? O tal vez así. O así, ¿no? Entonces, hay que ver cuándo es el pandeo por curvatura simple o por curvatura doble. ¿Sí? Tal vez vamos a dibujar así. Más o menos así. Creo que no está bien esto. A ver. Así tal vez. Curvatura doble, curvatura simple. El fenómeno del pandeo, pues, es algo delicado, peligroso, y hay que tratar de evitar el pandeo, ¿no? No se pueden diseñar estructuras, columnas, donde posiblemente puede existir un pandeo, una posibilidad de pandeo. El pandeo siempre entra dentro del campo de las posibilidades. O sea, nunca se puede garantizar que una columna va a pandear, así asegurar, ¿no? Posiblemente pueda pandear. Y cuando ocurre el pandeo, la columna básicamente colapsa. Es su colapso porque empieza a aumentar, empieza el efecto P delta, empiezan a aumentar las deformaciones a través de la carga, de la carga, el efecto P delta. Entonces, lógicamente, la columna cada vez se va siendo más crítica y puede colapsar. Y cuando una columna colapsa por pandeo, es pues el colapso total, el desplome total de la edificación. O sea, por eso es que les digo, hay que tener mucho cuidado. Pero no se asusten, jóvenes, no se asusten. Eso no quiere decir que no vamos a tener miedo. No hay que tenerle miedo al diseño de columnas, pero sí hay que tener mucho cuidado. Y hay que nomás cumplir con todas las normas y disposiciones especiales para el diseño de columnas, ¿ya? Bien, bueno, no se han asustado, ¿no? A ver, la columna puede tener sección rectangular, cuadrada, o también podría ser una sección circular. Bueno, como yo no voy a dibujar, voy a dibujar me voy a sacar una copia de acá. Puede ser una sección circular, puede tener una forma ortogonal, esta otra forma, o esta otra forma, o esta otra forma también, o finalmente también podría tener esta forma, en fin, etcétera, muchas formas, ¿no?
de columnas en cuanto a sus dimensiones. ¿Ya? Esta es una sección triangular, una sección circular, tal vez no está muy circular, así digamos. Una forma poligonal de 5 lados, de 6 lados, de 8 lados, o tal vez así tipo rombo. En fin. Diferentes formas donde podemos, lógicamente, desarrollar la teoría para todas estas formas. No es muy difícil. Solamente quisiera recomendarles que hay un área mínima en las condiciones geométricas. Si, por ejemplo, esto es B y esto es H, o aquí tal vez D, ¿no? O aquí tal vez el diámetro de B, ¿sí? O aquí también tal vez una distancia. En fin, cualquier forma de diámetro, ¿no? Podemos decir que la dimensión mínima, ¿no? H mínimo, tiene que ser mayor o igual a 25 centímetros. Para empezar. O sea, nada puede ser menos de 25 centímetros. No hay columnas de 20, por ejemplo. Esto tiene que ser mayor o igual a 25 centímetros. También dice que el área gruesa de la columna tendría que ser mayor a 625 centímetros cuadrados. Eso dice la norma. ¿Ya? O sea, el área de cualquiera de estas columnas tiene que ser siempre mayor a 625 centímetros cuadrados. Eso quiere decir que si multiplicamos, si fuera una columna cuadrada, 25 por 25, dimensiones mínimas, ¿no? Pero esta es la dimensión menor, ¿no? La menor. La dimensión menor, 25, el peor, 25 por 25 serían 625 metros cuadrados. O sea, una columna cuadrada, la sección mínima sería 25 por 25. Ahora, ¿qué hacemos con un triángulo, con una circunferencia u otra forma, ¿no? Tenemos que siempre mantener esto. El área el área transversal, ¿no?, de la sección de una columna tiene que ser menor o igual a 625 centímetros cuadrados. Por ejemplo, en la circunferencia, ¿no? Ustedes saben que la circunferencia, el área de una circunferencia es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y esto tiene que ser mínimamente mayor a 625 centímetros cuadrados. Entonces, si despejamos aquí dB, vamos a ver que creo que esto, haciendo operaciones, a ver cuánto sale. Creo que sale 28 centímetros. El diámetro. ¿Cuánto sería? 625 entre 4 dividido entre pi. 4 por 625 dividido entre pi, la raíz cuadrada. ¿Cuánto es? A ver, una maquinita. 28.21, Inge. Ya, 28 centímetros, redondeado. Pues vean ustedes, una columna circular no puede tener un diámetro menor a 28 centímetros para cumplir con los requisitos. O sea, no hay columnas de 25 centímetros, por ejemplo. A ver, dígame, en un triángulo isósceles, ¿cuál sería esta dimensión menor, ¿no?, en un triángulo isósceles? ¿Cuánto sería esto? ¿Cómo calculan el triángulo? Rápido, isósceles. Lo más fácil. ¿Cuál sería el diámetro o esta distancia?
Vamos, 625. ¿Cuánto es el área de un triángulo isósceles? Va, todos trabajen. ¿Cuál sería esta distancia? Porque son iguales. ¿Ya está? Bueno, pues voy a esperar, jóvenes. No voy a calcular yo. A ver, vamos. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo isósceles? Bueno, ahí terminamos la clase. A ver, una dama, ¿cuánto sería D? En el examen les voy a preguntar algo así, a ver qué hacen. ¿Aló? Hola. ¿No pueden? Bueno, lo dejamos. ¿Cuánto es el ángulo de un triángulo isósceles? ¿Cuánto es este ángulo? Dije 38 me sale a mí. ¿Cuánto? 38 me sale D. 38. A ver, más fuerte. Aguanta 30. tu micrófono. ¿38? ¿O 38 me sale, no se estrella. qué dicen? Sí, a mí también me sale 37.99. 38. Vean ustedes, eso es, si ustedes quieren construir o diseñar una columna de sección de este triangular, isósceles o no isósceles, la dimensión menor tiene que ser 38 centímetros, ¿ya? Para cumplir con el requisito. Y así también podemos calcular de diferente. Pero ya si les digo que calculen de un pentágono, nos vamos a pasar la clase acá. Muy bien, eso es. Entonces, las columnas pueden tener cualquier sección, pero normalmente se recomienda que las columnas sean prismáticas. Prismáticas. Prismáticas quiere decir que no puede haber cambio de sección. Prismáticas. En la luz libre de la columna. No puedes cambiar la sección. Se puede cambiar sección de una columna, por ejemplo, en los nudos, en las uniones. Esta columna, por ejemplo, podía ser 40 por 40, ¿no? 40 por 40, y aquí podría ser, en el otro nivel podría ser 35 por 35, digamos, ¿no? Sí, pero el cambio de sección se hace en la columna, o en la unión, en el nudo. Bueno, pues, vamos a ver, tal vez vamos a ilustrar con algunas figuras. No tengo nada. A ver, vamos a ver acá. Tal vez pueda ver algunas figuritas. No he copiado nada. No hay nada. Bueno, a ver, vamos a ver algo por acá. Básicamente, una columna se puede ver así. A ver, no sé si puedo sacar.
¿Dónde estamos? Acá. Ya no sé dónde estoy. Qué extraño, se me ha perdido mi dibujo. Tal vez acá, ¿no? ¿Dónde estamos? No hay. Tendría que estar por acá. No, ¿qué es? No he copiado nada. Qué extraño, no copia nada. Bueno, lo siento, jóvenes, van a disculpar. Pero quería mostrarles cómo se arma una columna, ¿no? En este caso rectangular. Básicamente, un armado típico de una columna es de esta forma. Generalmente no se colocan solamente 4 varillas en una columna normal, se colocan siempre más, ¿no? Por lo menos, como están viendo acá, 8 varillas, ¿no? Y el sunchado o el amarrado puede tener esta forma, así, con doble estribo, o también se puede hacer también de esta forma, tipo rombo. Así, van a ver ustedes que típicamente también se puede amarrar así. Haremos de otro color, otro más grueso, ¿no? Alguna vez un estudiante me dice, ¿por qué he visto una columna así? Así. Y lógicamente con sus ganchos correspondientes, así, ¿no? Como están viendo acá.
En vez de hacer este doble así, también se puede hacer con una especie de rombo. Son armados típicos de columnas, ¿no? Mínimamente se recomienda 8 varillas, ¿no? O podrían ser 4, pero siempre y cuando las dimensiones de la columna sean pues pequeñas. Vean ustedes acá, por ejemplo, es 50 por 50. Para eso la norma no nos permite solamente colocar 4 varillas, sino 8 o más, ¿no? O tal vez inclusive más, porque aquí lo que se acostumbra es siempre aumentar más varillas, ¿no? Es mucho mejor reducir el diámetro y aumentar las varillas. Para que haya un armado, el armado tiene que ser completamente simétrico. Y escuchen esto, normalmente un buen diseño de columna es que todas las varillas tengan el mismo diámetro. Pero no es una obligación. Yo le digo, para hacer un buen armado, es mejor que todas las varillas tengan el mismo diámetro, o tal vez, digamos, estas 4 podrían tener otro diámetro, pero así, en forma simétrica. En forma simétrica. Tal vez estas 4, por alguna razón, puedo cambiar el diámetro. Pero eso es un poco más complicado hacer el cálculo. Más fácil es que todas las varillas tengan el mismo diámetro. ¿Ya? Eso quería mostrarles, jóvenes, en ese gráfico que me he demorado mucho. Entonces, verán ustedes que esa es la forma de armar una columna típica. Bien, ¿y qué más podemos hablar sobre columnas? Clases de columnas vamos a poner acá. Hay columnas cortas y columnas largas o esbeltas. Las columnas cortas son aquellas que no van a sufrir ningún tipo de pandeo. Las columnas cortas son aquellas que deben cumplir con la condición de que K por LU sobre R tiene que ser menor o igual a 34 menos 22 M1 sobre M2. Esta es la fórmula general para definir si la columna es corta o larga. En cambio, una columna larga o esbelta, KLU sobre R, puede ser mayor que 34 menos 22 M1 sobre M2. Ahorita les voy a explicar qué es M1, qué es M2, ¿no? Pero menor o igual a 100. Este valor tiene que ser menor o igual a 100. Bien, acá vamos a decir que K es el coeficiente de empotramiento, digamos, ¿no? En el apoyo. O K tiene que ver con la forma como se apoya el nudo. Fíjense, aquí tenemos esta forma de empotrar. Aquí es un empotrado, ¿no?
semi-empotrado, o tal vez podía ser simplemente apoyado, aquí podía ser así, o articulado. Depende de esto el valor de K, que después lo vamos a ver, ¿no? Entonces, por eso estoy diciendo el coeficiente de empotramiento en el apoyo. LU es la longitud útil de la columna. Acá, por ejemplo, LU quería decir que solamente voy a tomar la luz libre, ¿no? De aquí hasta acá, solamente la luz libre. Esto quiere decir LU. Si nosotros consideramos, por ejemplo, una columna, a ver, digamos, si fuera este el nudo, ¿sí? Entonces, la luz libre solamente se mide desde acá. Esto sería LU, ¿no? No del eje de la viga, digamos, ¿no? Sino solamente aquí. Ese es LU, ¿ya? Y R es el radio de giro de la sección. M1 es el menor momento y M2 es el mayor momento. De manera que podemos decir que M1 sobre M2 siempre va a ser menor o igual que la unidad. Esa es la condición. ¿Y qué es M1? M1 podría ser este, M1, y este puede ser M2. Son los momentos en los extremos de la columna, ¿no? O en los apoyos de la columna. Ya les digo, M1 puede estar aquí al revés, ¿no? Pero M1 tiene que ser siempre que menor o igual a M2, el menor momento. Así es como se determina. Ahora hay algo más que tenemos que explicar. Este valor de menos es cuando la columna puede pandear en curvatura simple. Si usamos el término más, entonces acá podemos decir que puede ser el pandeo, podría ser, ¿no?, por curvatura doble. Tienen que escribir todo esto, ¿no?, por curvatura doble. Y lógicamente menos por curvatura simple. Aquí este menos, vamos a decir, por curvatura simple, ¿no? Entonces, acá podemos ver que el azul es curvatura simple, el pandeo. Y este es curvatura doble. También ustedes. Entonces, si nosotros determinamos que la columna podría pandear por curvatura simple, entonces vamos a utilizar esta fórmula con menos. Si nosotros determinamos que el pandeo podía darse por doble curvatura, entonces vamos a usar el signo más. Bien, y del menos al más hay mucha diferencia abismal, ¿no? Si M1 y M2 fuera 1, por ejemplo, 34 menos 22, aquí sería 12. Si fuera más, aquí sería 56. Entonces, bueno, aquí creo que hay un error. Van a disculpar. Corríjamelo, por esto no es 22, es 12. Corríjame. 12. 34 menos 12, 22.
34 más 12, 46. Si M1 y M2 fueran 1. Acá lo mismo, podemos usar más o menos. Bien, pues la pregunta que ustedes me dicen, ¿cómo se puede saber, cómo se determina simple o doble curvatura? ¿Cómo se determina? A ver, acá. Fíjense, este momento que he dibujado acá está en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, convencionalmente le vamos a llamar más. Cuando el momento tiene un sentido de las agujas del reloj, va a ser más. En cambio aquí, cuando es contrario, va a ser menos. Entonces, la convención que podemos adoptar, esto es convencional, ¿no? Podemos decir que esto va a ser más y que esto va a ser menos, ¿ya? Entonces, si los momentos en los extremos de la columna tienen signos contrarios, aquí podemos ver que el pandeo se va a dar por simple curvatura. ¿Ya? ¿Cómo hago esto? Alguna vez tenemos que aprender también esto, ¿no? Bueno, yo, para ayudarles un poco, yo me oriento de la siguiente manera, en algún caso. Por ejemplo, si fuera por simple curvatura, el pandeo se da así más o menos. ¿Sí? Entonces, para que se dé esta forma, lo voy a hacer más. Así, esta es simple curvatura. Fíjense ustedes, para que se dé esta forma, el momento tiene que ser así. O sea, esta flecha tiene que estar golpeando la barriga. Y lo mismo acá, tiene que estar golpeando la barriga. Entonces, si esto es más convencionalmente, esto tiene que ser menos, o al revés, esto menos y esto más. Siempre se va a dar el caso de que el simple curvatura es a la izquierda o a la derecha, ¿no es cierto? Entonces, esto se llama simple curvatura, ¿no? Para signos contrarios, aquí vamos a ver signos contrarios. Más y menos, o menos y más, simple curvatura. En cambio, si fuera más y más, o menos y menos, lógicamente por conclusión, esto tiene que ser doble curvatura. Entonces, en la doble curvatura, ustedes pueden dibujar una cosa así. Pero fíjense, la barriga viene aquí y la barriga viene acá, entonces los signos son iguales, ¿no? Entonces, tienen que manejar así. Cuando ustedes vean que los signos son desiguales, tienen que decir, se va a dar por simple curvatura. Y cuando son iguales, ya sean más o ya sean menos, tiene que ser por doble curvatura. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No tienen dudas, ¿verdad? Entonces, podemos aplicar esta fórmula para decir que una columna es corta, o para decir que una columna es larga o esbelta. ¿Ya? Entonces, todo depende de K, todo depende de U y todo depende de R. R, el radio de giro, ustedes han debido
aprender que el radio de giro es la raíz cuadrada del área de la sección sobre la inercia. A es área de la sección de la columna. Por ejemplo, B por H de así. Y la inercia es de la columna sería B por H al cubo sobre 12. Si la sección fuera rectangular. ¿Sí? De aquí ustedes podrán ver en este caso que R podría ser la raíz cuadrada de B por H sobre B por H al cubo sobre 12. Aquí pueden ver ustedes que podría desaparecer B, un H así, a ver, la inercia sobre el área o el área sobre la inercia. Creo que es al revés. Estaría el denominador, ¿no? No, creo que es al revés. Van a disculpar. Creo que es al revés. Mil perdones. Es la inercia sobre el área. Entonces acá sería al revés. Aquí sería B por H sobre 12 y el área sería B por H. Entonces acá tuviéramos B con B y esto se vuelve al cuadrado. R sería la raíz cuadrada de 1 sobre 12. A ver, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 1 sobre 12? Vamos. 0,29. ¿Sí? 0.289. 0,29. Sí, sí. Entonces, sí, el radio de giro, si la sección fuera rectangular o cuadrada, el radio de giro sería 0,29 de H. ¿Ya? Pero si la sección fuera circular o cualquier otra forma, ya no podemos tomar el mismo valor, ¿no? La circunferencia tiene otro valor de inercia. El área también es diferente. Entonces, pero siempre podemos calcular el radio de giro para cualquier otra sección que no sea rectangular o cuadrada, ¿no? Por este concepto. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, comentarles que es preferible siempre dimensionar columnas cortas. Porque acá, si fuera esbeltas, aquí podemos decir con letras rojas, posible pandeo. Y terrorífico aquí, asiste, peligro, campo peligroso, ¿no? O sea, cuando nosotros entramos en esta fórmula, estamos diciendo que estamos dentro de un campo peligroso que podía darse un pandeo. En cambio acá no hay pandeo.
Si nosotros cumplimos con esto, no hay pandeo de ninguna clase. Entonces, en las columnas cortas nos olvidamos del pandeo. En cambio, aquí podemos decir posible pandeo. Digo posible nomás, no se puede garantizar. El pandeo es un fenómeno todavía no muy bien estudiado. Puede haber pandeo, así, puede haber pandeo, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces nosotros vamos a empezar primero con las columnas cortas. Columnas cortas. O no esbeltas, ¿no? No esbeltas. Pues una columna corta es cuando K por LU sobre R es menor o igual que 34 menos 12 M1 sobre M2. Esto, lógicamente, en simple curvatura. Si fuera KLU sobre R menor o igual a 34 más 12 MU sobre M2, aquí podemos decir doble curvatura. ¿Sí? Fíjense, entonces en las columnas cortas o no esbeltas podemos ver dos fórmulas. Vamos a hacer, para que ustedes tengan alguna idea, vamos a poner algún ejemplo. Para que podamos ver algunas ideas. Como me estoy olvidando algo más aquí. Vamos a ver algunos casos que ustedes deben saber en resistencia a materiales. Cuando tenemos, por ejemplo, una columna articulada aquí y articulada acá, así. Entonces, aquí podemos ver que el posible pandeo se va a dar así. Sí. Entonces, acá, K es igual a 1. Porque LU es toda la longitud de la columna, ¿no es cierto? En cambio, si los apoyos fueran empotrados, perfectamente empotrados así, entonces aquí, por ejemplo, se va a dar que el posible pandeo va a ser más o menos así. Sí. Entonces acá podemos decir que K es 0,5. La mitad nomás, ¿no? Porque tal vez está mal dibujado. A ver. Porque aquí el pandeo solamente se va a dar casi en la mitad de la columna nada más. Combinaciones de estas, por ejemplo, si aquí es empotrado, digamos, y aquí abajo es articulado, así. Aquí, lógicamente, pues, K va a ser el promedio de los dos, que sería 0,75. Sí. En algún caso que se puede dar cuando nosotros tenemos solamente empotrado
acá. Aquí se puede decir que K es igual a 2 cuando no tiene ningún, es digamos una columna así tipo volado, ¿no? Cuando un extremo está libre, K es igual a 2, ¿sí? Pero en nuestro caso no es ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Nuestro caso generalmente tiene esta forma. Si bien tenemos acá una viga hiperestática, tenemos esta condición, pero estos extremos no son perfectamente empotrados. Más bien diríamos que tal vez permiten desplazamiento lateral, ¿no? Podemos decir que es, por ejemplo, aquí hay como unos rodillos, algo así, ¿no? Aquí podemos decir que hay como unos rodillos, igual acá. O sea, no son perfectamente empotrados, ¿no? Sino que permiten un desplazamiento lateral, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Bueno, vamos a tener que borrar estas cositas. En este caso, ¿cómo sería K, ¿no? Si aquí tenemos rodillos que permiten desplazamiento lateral, entonces en este caso, generalmente K tendría que ser un valor de K que varía entre 0,9 y 0,8. Más o menos así. Yo les digo, si tomamos el valor mayor que sería 0,9, estaríamos siempre en la seguridad. K09, listo. O sea, para estructuras hiperestáticas que se permite desplazamiento lateral. Quiere decir que esto podría desplazarse lateralmente así, y eso también podría desplazarse lateralmente así, ¿no? Porque nuestras columnas, como son estructuras aporticadas, no están pues perfectamente empotradas, tampoco están articuladas. Normalmente las uniones son de este tipo así, una unión viga-columna, así, donde esto podría desplazarse y deformarse así, ¿no? Digamos, sí, sí. Podría haber este desplazamiento lateral, ¿no? No tan exagerado, y además podría haber una rotación angular. Entonces, para estos casos, no está perfectamente empotrada ni tampoco está articulada, ¿no? Entonces, podemos tomar K09 o encontrar un valor con las tablas de los ábacos, ¿no? Un valor más o menos aproximado, ¿no? Dependiendo si la estructura es ariostrada o no ariostrada. Ustedes van a escuchar hablar ahora de pórticos con columnas contraventeadas o no contraventeadas, o con columnas con pórticos ariostrados o no ariostrados. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Solo voy a hacer un ejemplo para que ustedes tengan una idea de qué es una columna corta y qué es una columna larga, ¿ya? ¿Qué es una columna corta y qué es una columna larga? Vamos a hacer un ejemplo acá. Tenemos una columna del sistema aporticado. Sistema aporticado se va a llamar así, que no es ni empotrado ni articulado, ¿sí? Donde, a ver, las vigas, aquí las vigas
que sean, digamos, 25 por 50. Aquí también 25 por 50. Y esta columna que sea, digamos, 30 por 30. Ya. La pregunta sería, ¿cuál sería LU? ¿Sí? ¿Cuál sería LU para que la columna sea corta o esbelta? Así, ¿no? Entonces, tendríamos que aplicar la sección, es cuadrada, ¿no? 30 por 30. Una columna 30 por 30, más o menos podemos dibujar así. ...30 por 30. ¿Cuánto sería su longitud útil? Esto quiere decir longitud útil, ¿no? ¿Cuánto sería su longitud o su altura para que la columna sea corta o larga? Eso quiere decir. Entonces, si aplicamos la fórmula aquí a M1, vamos a decir que es igual a M2. Vamos a suponer, ¿no?, que estos momentos son iguales. Los momentos son estos, ¿no? M1 y M2 son iguales, ¿no? Este podría ser M1 y esto que sea M2. Iguales, la condición. Bien, vamos a aplicar la fórmula que dice K por LU sobre R, que sea igual a 34 menos 12 por M1 sobre M2. También si se fijan ustedes, si las flechas, si esto es más y esto es menos, entonces aquí se va a dar el pandeo por simple curvatura. Un ejemplo. Sí. Entonces fíjense, esto va a ser 1 y este va a ser menos la condición. Entonces aquí vamos a tener que LU despejando va a ser 34 menos 12 es 22, ¿no? Que va a ser 22 por R sobre K. Pues en este caso vamos a decir 22 por 0,29 de 30 y K podemos tomar conservadoramente 0,9. ¿Sí? A ver, una maquinita, ¿cuánto sería esto? En centímetros va a salir. Va a salir en centímetros, porque esto es centímetros, ¿no? 30 centímetros. ¿Cuánto? Agarre una máquina. ¿Ya? 212.7. 213 centímetros. O 2.13 centímetros. Y H sería LU más 25, digamos. Pero fíjense ustedes, jóvenes, en ese caso, H, la columna, debería ser 213 más 25. Debería ser aproximadamente 2.38. Digamos 2.40 metros. Entonces, podemos decir, si la columna tiene una altura de 2.40 metros máximo, podemos decir que la columna de 30 por 30 es corta. Podemos sacar esa conclusión. Así.
Entonces, si H es menor o igual a 240, entonces la columna es corta. Si H es mayor que 240, la columna es larga, porque es el límite de 240. Pero fíjense ustedes, si yo tuviera una sección de 30 por 30, para que la columna sea corta, mi altura no puede pasar de 240. ¿Qué pasa si es más de 240? Sería larga, o si no, yo podía cambiar la sección, digamos 40 por 40. Para 40-40 ya el panorama es diferente. ¿Cuánto sería aquí? 40. ¿Cuánto sería? Para 40. Vamos. Señorita, calcúlemelo. El 213 por 4 dividido entre 3. $284. Fíjense ustedes, aquí sería 2.84 más 25 sería 300, aproximadamente 310, ¿no? Si la columna fuera 40 por 40, aquí esto ya sería 310, el límite de 3 metros. Pero fíjense ustedes cómo es el panorama, ¿no? Ahora ustedes me preguntarán, pero yo quiero hacer una columna larga, pero que sea de 30 por 30, muy bien, diseñamos como columna larga. Pero si quieren diseñar como columna corta, tienen que cumplir estas condiciones mínimas de la sección. ¿Sí? Está comprendido, ¿verdad? Pero, lógicamente, aquí las condiciones están siendo que siempre y cuando sea simple, siempre y cuando el momento sea igual al momento 2. Esas cositas también vamos a ver las próximas clases. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Se han quedado callados. ¿Qué ha pasado? ¿No les ha gustado la clase de columnas? Inge, ¿O hay algunas incoherencias con lo que han aprendido en resistencia a materiales? Espero que no. Espero que sea coherente con lo que han aprendido en resistencia a materiales. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, jóvenes, sobre esto, que es un tema bastante delicado? Inge, en la parte que clasificó como... Un poquito más fuerte. No te escucho, hijo. Fuerte, fuerte. Acércate a tu micrófono. La parte de la clasificación de columna corta o larga, Inge, esa parte. Mira, voy a tener que aumentar el volumen porque no te escucho nada, así que no te puedo contar. A ver, de nuevo. Ahí. Solamente me quedó duda, Inge, sobre la parte que clasifica como una columna larga o corta. Esa parte me perdí un poco. Ya, por eso les decía que si nosotros... Tu pregunta es pertinente, ¿no? Para decir que una columna es corta o es larga, tenemos que cumplir con estas fórmulas. O sea, tenemos que cumplir de que se cumpla esto. Y si cumple, vamos a decir que es corta para simple curvatura o para doble curvatura, ¿no? Entonces, si yo les he hecho un ejemplo acá, justamente para encontrar, si la columna fuera 30 por 30, hemos visto, y si es el pandeo por simple curvatura y el momento M1 es igual a M2, pues hemos visto que el límite es 240. O sea, si tú quieres que la columna sea corta para una 30 con 30, la altura no tiene que ser más de 240, cosa que es muy poquito, ¿no? 240. Entonces, si fuera un poco más, ya la columna sería larga. También hemos visto para una columna 40 por 40, el límite había sido 310. Pero si yo uso una columna de 40 por 40, para decir que la columna es corta, la altura tiene que ser menor o igual a 3.10 metros. Ese es el ejemplo que hemos hecho ahora, ¿no?
para encontrar justamente el límite entre una columna corta y una columna larga. ¿Ya? ¿Está satisfecha su pregunta, jovencito? Sí, Inge, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Inge, entonces, una corta sería menor a 2.40 o como. Exacto, exacto. Si la Y columna, para una columna de 30 por 30 y la altura es menos de 2.40, es corta, pues, o máximo 2.40, es corta y diseñamos de esa forma. Bueno, está bien, gracias. Muy bien, jóvenes, voy a cortar la grabación. Muchas gracias, nos vemos mañana si es que no hay más preguntas. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. También.